Ya estamos de regreso. Esta semana se dio a conocer una noticia que se hizo muy popular en medios de comunicación debido a que un juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado de México, con residencia en el municipio de Tlalnepantla de Vaz, pronunció un fallo absolutorio en favor de un varón que cometió abuso sexual en agravio de una niña de 4 años de edad. La madre de la víctima, inconforme con la resolución, bloqueó el periférico norte durante 5 horas para protestar por esa determinación. Luego la madre de la víctima se reunió con personal de la Fiscalía y del Poder Judicial del Estado de México para revisar a fondo la actuación del juez de enjuiciamiento y de todos los juzgadores que intervinieron en la tramitación de este asunto. Y para platicar de este importante tema nos acompaña nuevamente el doctor Eliseo Muñoz Mena. Buenos días, Eliseo, gracias por acompañarnos. Muy buen día, Francisco. Muy buen día a ti y a todo tu auditorio. Gracias, mucho gusto. Gracias. Platícanos, por favor, ¿por qué este tipo de resoluciones judiciales, Eliseo, provocan la desaprobación de la sociedad cuando difícilmente podemos conocer el fondo del asunto que se ventila en un juicio? Bueno, muy buen día. Agradezco nuevamente la invitación. Pues en primer lugar, sí quiero manifestar que todo lo aquí vertido en esta breve entrevista contigo y con tu auditorio, pues es en primer lugar en absoluto respeto a la niña, a la madre, a la familia y a la sociedad que por supuesto me parece se encuentra indignada. Así es. Bien, respondiendo prácticamente a tu pregunta, pues me parece que yo tendría que partir de que en efecto sí existe ya en la actualidad una especie como de hartazgo, ¿verdad?, hacia la administración de justicia, y me parece que también debería de existir respecto de la procuración de justicia, que me parece que es ahí donde está el tema. O sea, digo esto porque pues de antemano es una voz popular en todo México ese sentir de que de pronto, yo no digo que sea la generalidad porque no lo es, pero sí de pronto hay casos y situaciones emblemáticas en las que el Poder Judicial se ve cuestionado en su actuación y sobre todo en temas penales, y ahí habría que considerar que no solo interviene en el procedimiento penal acusatorio un juez penal, también interviene la Procuración de Justicia. Dicho esto, entonces, de manera concreta, me parece que la respuesta inmediata a lo que tú me planteas es eso. El hartazgo que existe actualmente en la sociedad respecto de la administración de justicia por parte de jueces y juezas, 1. 2, me parece que también desde el punto de vista político, al menos en lo que es en esta administración, sí ha habido una tendencia generalizada pues a criminalizar o a demeritar la función jurisdiccional. Eso desde el Ejecutivo, desde la silla presidencial, y me parece que eso también obedece a una cuestión eminentemente política y no estrictamente jurídica como debería de ser. Entonces, esa sería mi primer postura, estimado Francisco. Exactamente, Eliseo. En lo que va, por lo menos, de esa administración, el Poder Judicial ha sido señalado, ha sido tachado por el Poder Ejecutivo. Y por otro lado, sí, es correcto, muchos asuntos han llamado la atención de la sociedad por las circunstancias en que se resuelven, y es ahí donde la sociedad en general se forma un criterio, se forma una opinión del Poder Judicial. Y fíjate que en particular en este asunto algunos medios de comunicación dieron a conocer una nota así simple y llanamente de que un juez liberó al violador de una niña, cuando en realidad la violación no existe. Y la sociedad obviamente se da una idea de lo que es una violación y por eso genera desaprobación en agravio del Poder Judicial, pero en este caso la violación no existió. Pero los medios informan así, dan a conocer noticias, como refiero yo en la pregunta, sin saber siquiera el fondo del asunto, y la gente se queda con esa impresión y se hace un juicio, un criterio en este caso erróneo de lo que ocurre, y difícilmente puede saber la gente que el Poder Judicial, como cualquier otro, tiene una función que cumplir y que hay jueces honestos, juezas honestas, que hacen valer la ley y que se ajustan a los parámetros del derecho para dictar resoluciones. Y fíjate que el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México salió a decir que el video
que se dio a conocer en redes sociales estaba editado, que el juez formuló todo un razonamiento de por qué a su criterio no habían elementos de prueba suficientes para acreditar la responsabilidad del inculpado, pero únicamente se nos dio a conocer el pedacito donde dice que la niña no refirió circunstancias de tiempo y modo de lugar de cómo se dieron los hechos. Y así se dio a conocer, y como bien lo comentas, la gente se queda con la noticia y se harta de la situación, y así nos la pasamos. Por eso es muy importante que el presidente del Tribunal Superior de Justicia den a conocer la realidad de las cosas, que la gente se entere exactamente de cómo funciona la justicia en México, en el sentido de cómo se tramita un juicio, y ver que finalmente las partes involucradas tienen que acreditar lo que cada una lleva a un juicio, y el que acredite pues obviamente tendrá la razón, y el que no lo acredite no tendrá la razón. Y bueno, y como ha pasado en otros casos mediáticos, Eliseo, suele pasar que la presión de la sociedad, la presión de los medios de comunicación, no sé si decirlo, influyen en la actuación del Poder Judicial para resolver en tal o cual sentido, tal vez alejándonos de la aplicación de la ley, alejándonos de la aplicación de la justicia. Y quiero preguntarte si en tu concepto la opinión pública puede influir en la administración de justicia, incluso determinando el sentido de las resoluciones de los jueces. Bien. En primer lugar, solo la más manera de precisión, recordar que el caso es un caso de abuso sexual. Así digamos, es. No de violación. No de violación, ¿es correcto? Es un caso de abuso sexual, en primera. En segunda, poner también sobre la mesa, que yo insisto, por cuestiones mediáticas se pone sobre la mesa única y exclusivamente el actuar de la Administración de Justicia, del órgano jurisdiccional. Pero me parece que hasta ahorita nadie o pocas personas han puesto la mirada sobre la Procuración de Justicia, sobre el Ministerio Público. Y tú decías hace un momento, en el sistema penal acusatorio, pues hay actores que juegan un papel fundamental. Y aquí quiero centrarme brevemente en que el órgano técnico acusador es la Fiscalía, es el Ministerio Público, es el que de primera mano conoce la noticia criminal y es quien tiene la obligación y la responsabilidad de recabar datos de prueba, de recabar todos los indicios que sean necesarios, planteárselos al órgano jurisdiccional, y es quien tiene que, quien tiene la responsabilidad de acreditar con datos de prueba que se cometió ese hecho delictivo, es el Ministerio Público. El juez va a valorar si se acreditan o no se acreditan con esos medios probatorios los hechos. Es decir, cada quien tiene un papel fundamental, pero me parece que esa parte o no se dice por conveniencia política, y yo lo voy a decir aquí, habría que ver que la Procuración de Justicia, aun cuando sea Fiscalía, no deja de ser pues una dependencia del Ejecutivo. Así es. ¿No? Entonces estamos viendo aquí dos actores en escena, a una Procuración de Justicia hermanada con el Ejecutivo, y a un Poder Judicial que hasta el día de hoy sigue luchando por su independencia judicial, claro, con sus errores, con sus excepciones, ¿no? Con todo, pero finalmente mediáticamente sí se va uno en contra del órgano jurisdiccional, pero nadie está, cuestionando a quien desde mi punto de vista tiene muchísima responsabilidad en este caso, que es la Fiscalía, porque es quien debió haber trabajado y haberse allegado de los elementos necesarios para sustentar su acusación. Si el órgano jurisdiccional, ojo, desde el punto de vista técnico, no tanto lo moral o no tanto otra cosa, si el órgano jurisdiccional desde el punto de vista técnico advierte que no se acreditan, se habló incluso de una insuficiencia probatoria. Nunca se dijo propiamente que si el delito no se determinó propiamente que el hecho no haya sucedido, más bien que no vieron los elementos suficientes, ¿no? So pena lo que tú decías también, que mediáticamente surgió la parte, más vulnerable, donde el juez, y sí lo tendré yo que decir así, ¿verdad? Donde el juez, tal vez de manera desafortunada o de manera inoportuna, pues él mismo se salió de contexto
de la parte jurídica y virtió algunos tal vez comentarios que hicieron que él mismo se pusiera en evidencia, ¿verdad? Más allá de que posiblemente durante toda la secuela del desarrollo de la sentencia él haya manifestado técnicamente qué fue lo que falló, se puso en evidencia la parte donde a mí de cierta manera, si yo lo veo así a ojo de buen cubero, me parece que sí, ahí el juez, digamos, como diríamos vulgarmente, ¿va? Se puso como que la soga al cuello, como que él mismo se autoevidenció, pero esa no es la totalidad del contexto de lo que pasó, uno. Y dos, él no tiene eminentemente la totalidad de la responsabilidad de haber tomado la determinación que hizo, porque finalmente él mismo dijo, el Ministerio Público no me allegó de los suficientes elementos de prueba. Ese es un punto. Otro punto, me parece que actualmente, pues valga la expresión, en la actualidad, los medios de comunicación y la sociedad tiene puesto los ojos en muchísimos casos que se han dado de manera mediática. Desafortunadamente, cuando eso sucede, el tema toma, desde mi punto de vista, un tinte político y no un tinte jurídico, o no una perspectiva jurídica. Y ahí es donde las decisiones se toman desde el punto de vista político y no desde el punto de vista jurídico. ¿Y qué es lo que conviene, digamos, como para calmar a la sociedad, que me parece justo que se indigne? Pues bueno, cesemos al órgano jurisdiccional, cesemos al juez, ya no buscamos culpables y esas son a los que vamos a castigar y punto. Pero no olvidemos también que existen reglas técnicas. Existe algo que se llama apelación, existe algo que se llama una queja administrativa, ¿no? Donde el asunto se debería de resolver desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista jurídico y no mediático, digamos, no resolver con como dice, con las vísceras en la mano, sino con la ley en la mano, que me parece que tal vez eso sea lo desafortunado, ¿no? Entonces, en que la sociedad posiblemente justamente se convierta en un tribunal, pero que también las autoridades, digamos, atiendan esa inconformidad así, mediáticamente, de buenas a primeras, sin sopesar realmente la responsabilidad. Me parece que ese tal vez sea lo delicado. Exactamente, Eliseo, comparto tu opinión. Este asunto, como cualquier otro, tiene que resolverse con la ley en la mano y tenemos que analizar el asunto incluso desde la etapa de investigación, cuando interviene la Procuración de Justicia. Se ha dicho en medios que el Poder Judicial va a revisar su trabajo, pero hablamos del juez de control al juez de enjuiciamiento, nada más. ¿Qué hay detrás de? Yo creo que vamos a empezar analizando todo el asunto desde cero. Vamos a encontrar defectos y omisiones. De hecho, el juez fue muy claro en ese sentido. Hay insuficiencia probatoria. Y lo dijo también en el video que se editó por ahí. Nadie pone en duda el hecho. Desgraciadamente, esta menor de 4 años, hace 2, ahora tiene 6, fue víctima de un abuso sexual. Eso no está en duda. Y tal lo fue que la niña refirió cómo se dieron los hechos. Sin embargo, no hay elementos que acrediten que el inculpado es plenamente responsable de ese hecho. Es ahí donde viene el error, la omisión, incluso como lo comentas desde la Procuración de Justicia. Entonces, habrá que empezar por ahí, habrá que pulir la actuación de todos los órganos técnicos que de alguna manera intervienen y que deben aportar una pieza al rompecabezas muy importante para que la resolución que se dicte al final sea la que corresponda en derecho y sobre todo la que corresponda en justicia y que a la víctima se le haga justicia. Finalmente, la mamá de la víctima se inconformó por eso. Cerró el periférico con ayuda de colectivos durante 5 o 6 horas porque quiere justicia. O sea, ella no entiende de tecnicismos. Yo solo quiero justicia, quiero que el culpable que mi hija refiere que la tocó sea castigado. O sea, yo no quiero más. Entonces, vamos a ver cómo se dan las cosas. Sí, es muy interesante por el impacto que causó. De hecho, hasta el Senado se pronunció al respecto de que ungió al Poder Judicial del Estado de México para que destituya al juez y se va a iniciar un procedimiento administrativo para revisar el trabajo, pero hay muchas cosas que vienen detrás y que la sociedad en general desconoce, incluso desde la etapa de Procuración de Justicia. Y finalmente aquí están involucrados intereses de las víctimas. En este caso se trata de una menor, una personita que conforma un grupo vulnerable, merece que se le haga justicia. Así que quiero preguntarte, Eliseo, ¿cómo podemos mejorar entonces desde la Procuración de Justicia la protección efectiva de víctimas del delito?
Mira, de hecho, en muchos supuestos relacionados con grupos en condiciones de vulnerabilidad, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha emitido protocolos. O sea, existe un protocolo para juzgar con perspectiva de género, por ejemplo, en tratándose de mujeres. Existe un protocolo para personas que pertenezcan a pueblos y comunidades indígenas. Existe un protocolo para niñas, niños y adolescentes. Que ojo, muchos de los de los que de cierta manera criminalizaron al órgano jurisdiccional se fueron precisamente por esa parte, porque cuando el juez expresa, haya sido en esa parte nada más que se hizo en medios de comunicación, cuando el juez desafortunadamente expresa que la niña no había referido situaciones de modo, tiempo y lugar, aún haya sido, en audiencia, posiblemente ya después de que haya dictado formalmente la sentencia, esa parte, esa breve parte que el juez pronunció públicamente y que fue la que puso pues en jaque a la sociedad, que fue la que indignó a la sociedad, pues de cierta manera choca con el protocolo, porque precisamente el protocolo para juzgar a niñas, niños y adolescentes, el protocolo para casos donde se intervengan niñas, niños y adolescentes, pues refiere esa parte, que evidentemente un niño o una niña, por su propia edad, no está en actitud de mencionar ciertas cuestiones muy específicas, pues porque mire, no vayamos lejos, si a veces nosotros como adultos, cuando estamos implicados en un tema legal, pues diría que nos bajoneamos o nos perdemos, ¿verdad? Que de menos será un niño y una niña. Yo insisto ahí que sí hay que poner mucho énfasis en los protocolos, en la sensibilidad humana, o sea, en la empatía, ¿no? En que el órgano jurisdiccional y el propio Ministerio Público, más allá de ser autoridades, pues deberían de actuar desde el punto de vista humano, desde el punto de vista como personas y desde el punto de vista de la sensibilidad humana, que muchas veces eso no existe, y por eso en casos de mujeres, en casos de niñas y niños, en casos de indígenas, en casos de personas en situación de discapacidad, pues muchas de las veces prefieren no ocurrir ante la Procuración de Justicia, ante la Administración de Justicia, pues ante tantas vejaciones que sufren por esa condición de situación de vulnerabilidad, pero que me parece ahí la parte humana, la parte empática, la parte de sensibilidad es la que falla. Exactamente, estoy de acuerdo también contigo, Eliseo. Hay protocolos que las autoridades deben agotar, los llamados así grupos vulnerables merecen una protección, especial de la ley y de todos los órganos y todas las autoridades encargadas de impartir o procurar justicia. Tal vez ese fue el problema del juez y va a ser sancionado por eso seguramente. Y tenemos que ser más sensibles. Aquí lo hemos platicado, Eliseo, en este espacio, de que nos hace falta mucha sensibilidad, mucha empatía con los semejantes. Entendemos que las fiscalías tienen montañas y montañas de carpetas que integrar, que todas son importantes, que las víctimas tienen el mismo derecho de que se les administre justicia, pero a veces por la carga de trabajo, por el trato que reciben a veces inhumano de las fiscalías, que ha pasado muchísimo. Aquí hemos entrevistado, por ejemplo, a madres buscadoras y es lo que nos dicen. A veces el trato de la fiscalía es tan seco, es tan indiferente que se desaniman, pierden las esperanzas y no denuncian, o en su caso la tramitación pues se queda a mitad del camino y los delitos siguen impunes, y es por eso que México sigue enfrentando este grave problema del aumento de delitos, y son circunstancias que tenemos que atender de fondo. Yo creo que las autoridades en ese aspecto sí tienen que ser más sensibles, más empáticos con las víctimas y procurar de esta manera un acceso efectivo a la justicia. En este caso, que se trata de una menor de edad, que lo que busca su mamá, como lo comentaba yo, pues es precisamente justicia y nada más. Muchísimas gracias, Eliseo, de verdad agradezco tu disposición nuevamente para mi programa. Un fuerte abrazo a ti y a todo tu auditorio. Claro que sí, Eliseo, un abrazo también para ti.